nosotros oídos sabios y corazón dispuesto a atender tu palabra, obedecerla, Señor, a aplicarla cada día en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús tenemos, amén y amén. Con todos nosotros para que Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, yo les invito a que tomemos la palabra del Señor. En Isaías capítulo 55, el versículo 8 y 11. Gloria al nombre de nuestro Dios. Isaías capítulo 55, vamos a leer el versículo 8 al 11. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, hermanos, les invito, vamos a meditar esta hermosa palabra bajo el tema conociendo la lógica de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo dice el tema, iglesia? Conociendo la lógica de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero hermanos, que ahí vemos una trascendencia grandísima entre los pensamientos de nuestro Dios y nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención este versículo hace mucho tiempo no cuando leí la Biblia, sino cuando vi una película que se llama Dios no está muerto. Y la recitaba tanto la persona que era atea, como la persona, como el predicador que protagonizaba esa película. Y me llamaba mucho la atención porque la lógica de Dios jamás va a ser como nuestra lógica. A veces nosotros, pongo el ejemplo de la oración, nosotros oramos al Señor que abra puertas para que bendiga la iglesia, ¿verdad? Y más de uno en ignorancia pensará que el Señor va a mandar dinero del cielo. Muchas personas dirán, van a poner empresarios en la iglesia, o van a hacer muchas cosas que realmente van a bendecir a la iglesia. Pero lo que normalmente pasa es que en la iglesia pasa una situación realmente difícil, pasa todo lo contrario a lo que pedimos. Es como ese ejemplo también de la paciencia. Cuando le pedimos al Señor paciencia, ¿qué sucede en nuestras vidas? Nos vienen más problemas para realmente poder ver que hay paciencia en nuestras vidas, que no es como una camiseta que usted se pueda poner cada vez que usted la necesite, sino que es algo en el interior que está en nuestras vidas, que se fortalece a través de las dificultades, que no hay ninguna otra forma de fortalecer a través sino de las dificultades. Por eso la palabra del Señor dice que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Y vamos a tomar unos ejemplos en la Biblia de cómo el Señor aplica su lógica a nuestras vidas. Porque la palabra del Señor dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, pero como hemos estudiado sabemos que es para Él y no para nosotros. Que cuando entendemos que es para nosotros es porque hemos recorrido muchísimo camino en el Señor. Así que yo les invito, hermanos, a que vamos a 1 Samuel capítulo 16. Gloria al nombre de nuestro Dios. 1 Samuel capítulo 16, el versículo 7. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 16, el versículo 7 dice de la siguiente manera: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Miren, hermanos, que vemos un hombre muy grande, dos hombres grandes en esta hermosa palabra, en esta historia que conocemos, que es el profeta Samuel y David. Y miren, hermanos, que los profetas tienen a veces un propio engaño en sus vidas. Ellos creen que porque Dios les habla lo pueden ver todo. Ellos creen que porque el Señor los usa, lo saben todo. Ellos creen que porque tienen el Espíritu de Dios les revelado todo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos, que el Espíritu de Dios y la voluntad del Señor y la lógica de nuestro Dios está sometida bajo la obediencia. La palabra del Señor dice que Samuel estaba orando al Señor, estaba derramando su alma delante de Dios por la vida de Saúl. Y llegó un momento que el Señor le dice: venga, deje de llorar por Saúl, porque yo me he previsto de rey, un rey conforme a mi corazón. Vayan a ese lugar donde habita Isaí, donde habitan sus hijos, que de ellos me he previsto un nuevo rey. Miren, hermanos, que Samuel es un hombre demasiadamente obediente al Señor. Muchas personas hoy en día le piden al Señor todo desmenuzado. ¿En qué sentido? Señor, muéstrame el lugar donde voy a ir a predicar. Yo quiero ver con exactitud la silla o el púlpito donde yo voy a estar. No, Señor, permítame ir a aquellos que están para ser sanados, pero muéstrame cuál es el cojito, cuál es el ciego al que le vamos a devolver la vista, a ese que le vamos a devolver el caminar, porque es cojito, ¿verdad? Hay muchas personas que pretenden que el Señor les va a dar todo el mensaje, pero el Señor no es un hombre que pregunta, no es un rey que pregunta, sino es un rey que ordena. Y cuando nosotros empezamos a caminar en la obediencia del Señor, empezamos a ver enseñanzas de parte de Dios para nuestras vidas. Vemos el ejemplo de Samuel yendo a ver a los hijos de Isaí. Y dice la palabra del Señor que el primero que dio para ungir, ¿a quién fue? Sí, pero ¿cómo se llama el hijo mayor? Ahí la palabra del Señor lo dice. Es la palabra del Señor que dio a Eliab, el mayor, el que estaba ya incluido en el ejército de Saúl, posiblemente un comandante, posiblemente alguien de alto rango para el ejército de Saúl. Y Samuel, como todo hombre, como todo humano, ve lo que ve delante de él, mírenle su armadura, mírenle su porte. Miren, es un hombre grande, es fuerte, se nota que es un hombre esforzado de batalla, es un hombre esforzado de guerra, es un hombre que realmente puede comandar al reino del Señor. Y dijo, este es. Pero el Señor, ¿qué le dice? El Señor le dice, sí, no, sí, es eso. Es el que está capacitado, es ese que está fortalecido, es ese que está ejercitado, es ese que tiene ese porte. No. Te dice, tú miras con tus ojos, pero yo miro el corazón. Y así pasa con la lógica del Señor. Nótese, hermanos, que el Señor no escoge gente que tiene un porte para ser predicador. No escoge una persona que tiene el porte de evangelista. Porque ¿cuántas personas nosotros nos cruzamos en la calle y decimos, uy, ese tiene como cara de evangelista? Uno, ese tiene cara de ladrón. No, ese tiene cara de que es en la política. No, ese hombre tiene cara de ser humilde. Y cuando vamos y lo tratamos, vemos que es todo lo contrario. Así nos ha pasado con muchas personas que nosotros conocemos en todo lo que hemos caminado con el Señor. Y vemos y pensamos y decimos, es que ese es el que va a predicar, ese es el que va a evangelizar, ese es el que va a ministrar. Pero cuando el Señor ha visto su corazón, le desecha. El Señor desecha toda apariencia, pero nosotros no tenemos esa capacidad de desechar la apariencia. Vemos los casos, hermanos, de las grandes enfermedades que pueden sufrir las personas, y nosotros lo vemos
como un ataque del enemigo, lo vemos como algo que realmente no nos tenía que pasar a nosotros. Cuando viene una situación económica a nuestras vidas, le decimos, uy, no, eso no era para mí, ¿yo qué hago aquí? Se supone que yo todos los días, se supone que yo levanto mi corazón hacia el Señor todos los días, porque me tienen que suceder estas cosas, ¿verdad? Sabemos que si el Señor nos habla hacia una dirección y empezamos a caminar en pos de Él, siempre vamos a aprender algo de parte del Señor. Y Samuel no fue diferente. Samuel, un hombre que ministraba, un hombre que tenía una escuela de profetas, un hombre que tenía mucho que enseñar al pueblo de Israel, pero sin embargo, a pesar de ser un profeta, a pesar de ser un maestro, aprendió una gran lección de parte del Señor. Y miren, hermanos, que la palabra del Señor dice y nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser más espirituales que carnales, porque nosotros nos fijamos en las ventajas de este mundo, pero no nos fijamos en las consecuencias de asumir esas ventajas de este mundo. Vemos muchísimas cosas en la palabra del Señor que nos puede enseñar que realmente nosotros debemos activar nuestro espíritu y no nuestros ojos. A pesar de que nuestros ojos son la ventana del alma, pero apenas es un pequeño filtro. En cambio, cuando nosotros le decimos al Señor que limpie ese filtro, que son nuestros ojos, nuestra vida empieza a ser diferente. Nosotros empezamos a ver las cosas de una manera totalmente diferente a lo que realmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Porque el Señor siempre nos va a sacar del confort de nuestra vida. El Señor siempre nos quiere ver a nosotros desacomodados, y para nosotros no es lógico. Es lógico que si nosotros empezamos a vivir una vida cristiana, vamos a decir, es que nosotros tenemos que vivir en paz constantemente, tenemos que tener una sonrisa plantada en nuestra cara, tenemos que tener una cordialidad y un amor hacia los demás porque somos cristianos, pero realmente nosotros no somos así. La gran mayoría de nuestras vidas, nuestra cara es de preocupación, de martirio. Nuestra cara es déspota hacia los demás. Cuando alguien se nos quiere animar y tiene una necesidad, lo que nosotros hacemos es lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y aquí lo aprendió Samuel, que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso nosotros estamos en esta hermosa mañana para conocer la lógica del Señor. Díganme que está a su lado, vamos a conocer la lógica de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a otro versículo de la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Gloria al nombre de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 1. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, de este capítulo 1, vamos a leer el versículo 26 al 29. Gloria al nombre de nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice de la siguiente manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte de su presencia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, sabemos que el Señor mira nuestros corazones, y como hemos aprendido en estos capítulos en estos cultos que hemos tenido, sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él siempre va a llamar a aquellos que pueden ser, aunque no lo crean, aunque no hayan cambiado, aunque no sean perfectos, pero que pueden ser recipientes del Espíritu de Dios. Y miren, hermanos, que el Señor dice que Él escoge entre lo vil. No dice que escoge de lo hermoso, no como de pronto el Señor solía escoger
entre lo más bello y lo más grato en los sacrificios. Porque sabemos, hermano, que si nosotros estamos en la iglesia es para sacrificarnos por el Señor, para sacrificarnos en una vida de santidad, para sacrificarnos en una vida llena de menosprecio, en una vida realmente que va a estar llena de pruebas. Y sabemos que nosotros nunca fuimos una perita en dulce en esta vida. Tantos pecados, tanta desobediencia, tanta maldad, sin embargo el Señor decidió llamarnos y escogernos. Somos privilegiados, somos bienaventurados, pero no porque nosotros hayamos hecho algo que realmente haya valido la pena que el Señor nos haya escogido. Porque nosotros somos viles hoy en día, de pronto inclusive para nuestros familiares, pero realmente nosotros somos viles ante el mundo. Somos viles ante Satanás, que el Señor lo reprenda. Somos viles ante los brujos. Somos viles ante aquellos que tienen de pronto hoy en día un evangelio liviano, un evangelio que es fácil, un evangelio que trae falsas esperanzas. Porque nosotros pretendemos de alguna manera u otra servirle al Señor como el Señor nos manda a nosotros. Y por eso la palabra del Señor lo dice aquí muy claramente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Muchos de nosotros fuimos necios en nuestra vida. ¿Cuántas decisiones nosotros no tomamos mal solo por necedad en nuestras vidas? Solo por caprichos en nuestras vidas. Solo porque queríamos hacer nuestra voluntad en nuestras vidas. Y sin embargo el Señor no nos desechó, no nos despreció. No dijo, ay, este no quiere, por este no morir. Sino al contrario, esa es la palabra del Señor, que Él vino a este mundo a morir por los pecados de toda la humanidad. Y miren, hermanos, que vemos una humanidad muy extensa. Vemos millones y millones y millones de habitantes en esta tierra. ¿Cuántos están en esta iglesia de esta mañana? Habemos 4, somos privilegiados. ¿Cuántos el Señor nos llamó de nuestros familiares? Somos muy pocos, y si contamos nuestros familiares, somos numerosos. Pero sin embargo el Señor nos llamó y nos escogió a nosotros. Miró que en nosotros había vileza, que en nosotros había necedad, pero sin embargo el Señor no nos desechó. Parece bien lógico, ¿verdad? Tenemos que el Señor debería escoger de los nobles, debería escoger a aquellos que tienen esa facilidad de ir de un lado a otro a predicar porque tienen los recursos. De pronto nosotros no somos ricos, pero tampoco nos sobra la plata para ir a predicar a otro lado, para ir a hacer campañas de pronto a Estados Unidos, de ir a campañas al África, ¿no? Pero tenemos un lugar donde realmente cada 8 días poder presenciar la gloria de nuestro Dios. Y no somos tantos, pero sin embargo el Señor no escogió a los tantos, no escogió a los que de pronto el mundo consideraría que son los mejores, sino escogió a aquellos que son humildes, aquellos que son realmente despreciables para el mundo. Porque los que estamos en este lugar y los que realmente siguen al Señor no tenemos muchos amigos, no tenemos muchos conocidos, no tenemos aprecio en nuestra familia, porque no pueden contar con nosotros para hacer sus maldades, no pueden contar con nosotros para tener planes que sean del mundo, no cuentan con nosotros para hacer lo que ellos normalmente hacen, porque nosotros somos realmente escogidos por el Señor. Por eso la palabra del Señor aquí lo dice. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros somos vergüenza para el mundo, pero somos sabiduría y poder de Dios porque aceptamos el Evangelio.
Para los que están allá afuera, somos de vergüenza. Uy, yo no me la veo ese hermanito porque va con la falda. Uy, yo no voy a ese hermanito porque va con la Biblia. Yo no voy con ese hermanito porque realmente tiene algo que a mí no me agrada. Pero sin embargo, el Señor escogió para avergonzar toda desechanza del enemigo. Por eso la palabra del Señor también dice: el oír del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Somos armas forjadas para destruir todo lo que es en este mundo. Si hay comodidad, para desacomodar a la gente. Si hay realmente maldad, para deshacer esa maldad y permitir que el Señor sea el que convierta lo malo a bueno. De pasar de vida a muerte, de pasar de pecado a santidad, para deshacer todo lo que el enemigo ha puesto en este mundo y que nosotros estamos en contra de ese mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. También dice: a fin de que nadie se jacte de su presencia. Porque hemos visto, hermanos, que hay muchas personas que se jactan de lo que hacen para el Señor. Y vemos, hermanos, en la gran mayoría de las predicas del Señor, vemos un testimonio de un hombre y de una mujer de Dios, pero no vemos a Dios. Ay, hermano, ustedes supieran que yo hoy me levanté a las 3:40 de la mañana y empecé a clamar al Señor, y el Señor me regaló esta palabra. Y ustedes supieran que cada vez que yo clamo al Señor, y se me olvida que el que realmente, el protagonista de las predicas, es el Señor. Por eso el Señor no trabaja con esa lógica de escoger a aquellos que son aptos para la batalla, sino escoge a aquellos que no son aptos y los vuelve con el tiempo guerreros del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a mirar, hermanos, otro versículo de la palabra del Señor. Vamos a ver Génesis, capítulo 25. Gloria al nombre de nuestro Dios. Génesis, capítulo 25. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto entonces? 100. Génesis, capítulo 25. Vamos a leer, hermanos, el versículo 23. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, o de pronto no la palabra del Señor, sino de la humanidad. Sabemos que los menores, los hijos menores, siempre iban a estar ahí al servicio o la ayuda al que es mayor, ¿verdad? Cuando la mamá o cuando el papá salen a trabajar y hay muchos hijos en la casa, ¿a quiénes le dejan encargado? A los hijos menores, a los mayores, ¿verdad? Y le dice: mire, usted tiene que limpiarle la colita a los hermanitos, usted tiene que cocinar a sus hermanitos, usted tiene que bañar a sus hermanitos. Y uno diría, uno que estaría de pronto como mayor, yo no he pasado en mi caso, pero de pronto me pondría en el caso de los mayores y diría: pero yo todos estos chinos hermanos míos los pondría mejor a hacer oficio. ¿Yo por qué tengo que bañarlos? ¿Yo por qué tengo que hacer esas cosas si a mí no me corresponde, si yo soy el mayor? Ellos tendrían que servirme a mí como yo les sirvo a mis papás. Y eso para nosotros es ilógico, pero para el Señor sí fue lógico. Y en este caso, hermanos, hablamos de quién, de Jacob y Esaú. Esaú era el mayor. Por lógica, desde Abraham hasta esos 3 patriarcas, se hacía algo que era realmente difícilmente de no hacer, que era bendecir a su primogénito.
bendecirlo y decirle que usted va a hacer esto, reciba la bendición del Señor. Pero miren, hermanos, que aquí se rompió una tradición. Se rompió en estos hijos, que era Esaú y Jacob. Esaú, un hombre de casa, un hombre de cacería, de cazar animales, un hombre esforzado, un hombre realmente poderoso, por decirlo de alguna manera en esos tiempos, un hombre diestro para hacer la voluntad del Señor. Pero cuando miramos el corazón de Esaú, vemos que no tenía aprecio por el lugar que él tenía, que era ser el primogénito. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? Que un momento este hombre llegó cansado, llegó con hambre, llegó impaciente, y lo único que quería era comer, saciar su hambre. Y vemos a alguien que era muy casero, muy de la casa, hombre que barría, hombre que trapeaba, hombre que tendía la cama, hombre que era experto en cocinar, aún Jacob. Y este hombre estaba haciendo, dice según esta traducción, unas lentejas, un guisado de lentejas, algo rico, algo delicioso, algo que uno realmente ve que cuando tiene hambre se lo quiere comer. Y dice la palabra del Señor que llegó Esaú y le dijo: dime a mí de ese guiso que yo quiero comer. Y miren a alguien muy amigoso, alguien muy suspicaz, alguien muy inteligente, de pronto deshonesto en ese momento, pero la palabra del Señor se estaba cumpliendo. Y dice la palabra del Señor que este hombre le dice: bueno, si usted me da esa bendición que tienen todos los primogénitos, yo le doy de mi guiso. Hermanos, uno aprecia el lugar que uno tiene. Hoy en día uno aprecia el lugar que el Señor en que uno ha puesto, de ser salvo, de ser realmente bendecido con el sacrificio del Señor. Y uno dice: si uno hubiera estado en el caso de Saúl, ¿qué hubiera hecho? No. Si la bendición del Señor es grande, ¿cuántos no son prósperos o falsamente prósperos de pronto y le llaman que no la prosperidad porque van detrás de una bendición? Porque el hombre les dice: aquí les va a bendecir el Señor, aquí les va a bendecir, dejen sus diezmos, dejen sus ofrendas, traigan y pacten con el Señor porque ustedes van a ser bendecidos. Y la gente lo hace porque va detrás de una bendición, porque la bendición del Señor no es cualquier cosa. La bendición del Señor es una bendición que no se agota, es una bendición que no es como cualquier otra. Por eso hoy en día nosotros, a pesar de que no pertenecemos a este evangelio de la prosperidad, sabemos que una bendición que nos da el Señor a nosotros es para apreciarla, es para pegarnos. Es para el día que de pronto el Señor nos ponga de prueba y decirnos: suéltela. De resto, gócela, mírela. ¿Pero qué hizo Esaú? No, a mí ¿de qué me va a servir esa bendición? ¿De qué me sirve esa bendición? A mí debe comer que lo que yo tengo es hambre. Y pasa ese pacto. Listo, bueno, usted me promete que usted va a renunciar a esa bendición. Y hermano, la palabra del Señor no dice que esto llegó a oídos de Isaac, no dice que llegó a los oídos de la madre de Rebeca, pero pareciera que se hubiera llegado de pronto a los oídos de Rebeca y no a los oídos de Isaac. Dice la palabra del Señor más adelante que este hombre llamado Jacob engañó a su padre Isaac para recibir esa bendición de parte del Señor. ¿Qué hubiera sido lo lógico para nosotros en la historia? Que el Señor le hubiera hablado a Isaac, le hubiera dicho: venga, yo sé que usted está ciego, pero escúchame lo que yo le voy a decir. Ese no es Esaú, ese es Jacob. Parecería lógico, hermanos, que realmente el Señor permitiera esto. Se supone que el Señor es de justicia, se supone que el Señor es recto en su camino, se supone que el Señor es duro
con lo que Él realmente promete. Pero si vemos en momentos atrás está la palabra del Señor que el mayor iba a servirle al menor, se tenía que cumplir de la manera que fuera, porque era la promesa del Señor. Para nosotros no es lógico, hermanos, que una persona que recién llega a la iglesia y es bendecida por el Señor la levante para predicar la palabra. Para nosotros sería lógico que aquellos que se han sentado por años y por años y por años se levanten en algún momento para predicar la palabra del Señor. No es lógico para nosotros que llegue cualquiera parecido para nosotros y llegue a tocar la batería y llegue a tocar la organeta. Pero ahí es donde nosotros pensamos y decimos, venga, nosotros ¿cuándo tuvimos la iniciativa de hacer algo para el Señor? ¿Cuándo nosotros tuvimos la iniciativa de bendecir con nuestras vidas al Señor? ¿Verdad que sí? A nosotros nos pasó muchas veces, a mí se me pasó muchas veces por la cabeza. Y digo, gracias al Señor, el Señor no nos ha quitado del lugar donde nos ha puesto. Antes sería una bendición que llegaran más personas a realmente bendecir al Señor o recibir la bendición que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy por parte del Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor. Vamos conociendo la ley del Señor, ¿verdad? Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a mirar un versículo más del ejemplo de la palabra del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 14. Gloria al nombre de nuestro Dios. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer, hermanos, el versículo 13 al versículo 16. Éxodo capítulo 14. Vamos a leer el versículo 13 al 16. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y lídelo. Y entran los hijos de Israel por medio del mar en seco. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mira, hermanos, y conociendo la historia de Moisés, el que tanto aclama en Israel, de que hoy hasta el día de hoy en día dicen que las leyes son de Moisés, no de Dios. Así como confrontaban al Señor Jesucristo. Ay, es que nosotros conocimos de Moisés, nosotros conocemos la ley de Moisés. ¿De quién es la ley? ¿De Moisés o de Dios? De Dios, ¿verdad? No de Moisés. Tenemos un ejemplo muy grande, el Señor utilizando la vida de este hombre. Esta es la palabra del Señor después de pasar la última plaga que nos llevó por el desierto hacia el mar rojo. Yo no creería, porque el Señor les había prometido a ellos que ellos iban a pasar más allá de ese mar. Y uno diría, o de pronto los israelitas pensarían que ellos iban a dar un tour alrededor para cruzar ese mar. O que iban a tener un puente, o que iban a tener muchos barcos para llevar a toda esa nación a pasar ese lugar. Pero hermanos, que me lleva mucha curiosidad, me quiero investigar, y los datos que botan en internet dice la palabra del Señor, dice en esta palabra del Señor que ellos tuvieron que recorrer 4 kilómetros en seco de este desierto al otro lado del mar. 4 kilómetros, los cuales pasaron en 4 horas aproximadamente. Es asombroso como el Señor permitió que en 4 kilómetros pudieran pasar en 4 horas. 1 hora por kilómetro. La palabra del Señor no dice que ellos pasaron calmadamente. La palabra del Señor no dice que ellos tenían caballos. Tenían que arrastrar entre lo que era el fango y lo que era el fondo del mar, tenían que pasarlo a pie.
llevando sus bueyes, llevando sus vacas, llevando todo lo que ellos llevaban, llevaban su trasteo, llevaban todo el oro, llevaban absolutamente todo por medio de ese lugar. Pero mira, hermanos, que ellos no sabían que ellos iban a pasar de esa manera. Por algún momento ellos se sintieron encerrados. Por algún momento ellos se sintieron incapaces. Tanto que le reclamaban a Moisés y le decían: Moisés, ¿acaso no había muchísimos ataúdes allá en Egipto para que nos enterraran, para que nos vinieran aquí a enterrar en la playa? ¿No era mejor que nosotros nos quedáramos en Egipto sirviendo para que nos manden de esta manera? ¿A dónde nos va a llevar usted? Por un momento yo creería que a Moisés le llegó la duda y tuvo que clamar al Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Venga, ¿usted por qué clama a mí? Si yo le dije que yo le iba a llevar, lo voy a llevar. Usted no sabe qué es lo que tiene que hacer, le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Levante la vara y divida el mar. No le dijo: se tiene que ir a buscar árboles en el desierto, palos de coco para hacer balsas y pasar el mar muerto. No, le dijo: levante la vara, extienda su fe y abra el mar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que esperar en nuestra vida las herramientas, la bendición, que el Señor acomode y apareje todo para que nosotros hagamos la voluntad del Señor? No, el Señor nos envía y vaya predique, vaya hable. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver la bendición del Señor que creemos que el Señor va a traer a este lugar personas sin esforzarnos. A veces en nuestro pensamiento pareciera que sí, y pareciera que solo basta el orar, pareciera que solo basta la fe. Pero la palabra del Señor nos indica también que la fe sin obras es muerta. Si nosotros no ejercemos algo para el Señor, nosotros no vamos a tener una victoria. Vamos a estar los 3 victoriosos, los 4 victoriosos aquí en este lugar. Y a muchas personas les pasa eso. Uy, hermano, yo quisiera tocar como ese hombre que toca allá la organita, que realmente toca la organita. Que ese baterista, me gustaría aprender a tocar la batería, pero no se compra ni siquiera las maquetas, ni siquiera le pregunta al Señor si es la voluntad de Él el poder hacer eso, ni siquiera le pregunta al Señor qué realmente debe hacer delante de Él. Por lo menos, aquí en la palabra del Señor Moisés le dijo: Señor, aquí me están acosando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Muchas veces, hermanos, nosotros nos encerramos en nuestros problemas, nos encerramos en lo que no tenemos para hacer, nos adecuamos a lo que está en este mundo, pero no a lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor realmente se mueve en el que está dispuesto. Porque Moisés, a pesar de que era terco, a pesar de que de pronto tenía mucha mansedumbre, pero era un hombre dispuesto para lo que el Señor le decía. El Señor le decía: levante la vara, Moisés levantaba la vara. Ay, el Señor ponía y le decía a Moisés: golpea la roca, Moisés golpea la roca. Moisés, haga descender pan del cielo. Moisés levantaba la vara y se descendía pan del cielo, porque había un corazón dispuesto para el Señor. Volvemos y decimos: no, es que no son los más altos, también son los más dispuestos. Son los que tienen disposición en creerle a lo que el Señor tiene para cada vida. Porque muchos hermanos no van a ver la salvación por lo que hicieron, sino porque estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor, a negarse a sí mismos para ver una salvación que nunca merecieron. Gloria al nombre de nuestro. Vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Gloria al nombre de nuestro Dios.
que dice esta hermosa palabra, que más de uno se sabe ese versículo, pero vamos a leer, gloria al nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice de la siguiente manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí es cuando llegamos en contradicción con algunos que creen que el Evangelio es color de rosa, que el Evangelio es todo paz y seguridad, que el Evangelio es todo prosperidad y todo dinero. Dice la palabra del Señor que los que aman a Dios, todas las cosas, dice todas, no dice solo lo bueno, no dice solo lo agradable, no dice lo que me parece bien, no dice lo que yo me pueda adaptar, no dice a lo que yo sería capaz de hacer, dice a todo. Porque cuando nosotros amamos al Señor, nosotros estamos dispuestos a vivir de todo. Hay muchas personas que se retiran del Evangelio porque el pastor no les predicaba como ellos querían, porque no le puso atención cuando el pronto lo necesitaba, porque se sintieron abandonados por los hermanos de la iglesia, porque no eran muy gratos en la iglesia, no les convidaban a ir a comer helado, no les convidaban a hacer algo con ellos. Pero la palabra del Señor nos enseña que todo eso nos enseña para bien. Porque hermanos, miren, cuando nosotros estamos solos, hay alguien que sí está dispuesto a estar con nosotros, que es el Señor que nos ama. Podemos ver, hermanos, en la palabra del Señor, que en el libro de Josué, el Señor le habla a Josué, que en el libro de Éxodo, que en el libro de Levítico, el Señor le habla a Moisés. Miren, hermanos, que la palabra del Señor le habla a aquellos que, a pesar de que estaban rodeados de muchas personas, que estaban rodeados de todo un pueblo, pareciera que ellos estuvieran solos. Y no porque ellos se quisieran ver como protagonistas, sino porque realmente estaban solos. Vemos el ejemplo de Moisés y vemos que hay muchísimos que estaban entre los príncipes, entre los principados que estaban en esa ciudad, que estaban en ese desierto, siempre iban a ir en contra de él. Tanto que llegó un momento en que le dijeron: no, ¿cómo es posible que sea solo usted y solo sea Aarón? ¿Cómo es posible que solo Dios le hable a ustedes? Si usted nos dijo que nosotros somos nación santa, si usted nos dijo por medio de Dios que nosotros somos nación santa, somos de los sacerdotes, somos de aquellos que realmente vamos a bendecir al Señor, no es usted y Aarón. Y querían apedrearlos, y querían hacerle el mal a Moisés y Aarón. Querían hacerlo malo delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, le dijo: venga, Moisés, convócalos a ellos y yo les voy a hablar quién es de Dios y quién no. Dice la palabra del Señor que muchos murieron en esa ocasión. Aquellos que se levantaban en contra de Dios y en contra de Moisés, que se levantaban en contra de Aarón, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Miren, hermanos, a veces a nosotros nos pasa eso. Nosotros creemos que porque nosotros amamos a Dios nos va a ser fácil, y es al contrario, va a ser más difícil, porque nuestro amor que decimos profesar, el cual debe ser probado, el cual debe ser humillado, el cual debe ser realmente experimentado en nosotros en su totalidad. Porque el Señor nos hace esa promesa. Todos los que, promesa no, dice la palabra del Señor, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que nos ayuda a amar, no dice que por ella vamos a ver muerte,
sino que cada vez que nosotros amamos a Dios, vemos esperanza. Cada vez que a pesar de que haya dificultades en nuestra vida y la situación se nos ponga difícil, vemos que en el Señor hay una salida. Vemos que en el Señor hay refugio. Vemos que en el Señor hay una enseñanza. Vemos que en el Señor hay realmente gozo y paz. Porque el Señor siempre nos invita a ir a Él. Por eso la palabra del Señor dice: venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No dice que nos va a cortar el proceso. No dice que nos tenemos que dejar de esforzar. No dice hasta aquí llegó tu carrera, ya llegó la bendición, no. Dicen que si están cansados y trabajados, vengan y descansen porque hay mucho por hacer. Vuelvo al ejemplo de Elías. Elías iba por el desierto, iba a tener un encuentro con el Señor. Y el ángel se le presenta y le dice: Elías, ¿por qué estás aquí? Ay, Señor, pero es que los altares los han desbaratado. Ay, Señor, el proceso lo han desbaratado. Mira, ya no hay gente que crea allá en Samaria. El pueblo de Israel se ha pervertido. Han matado a tus profetas y buscan mi vida para matarme. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Si nosotros suponemos amar al Señor, nos queda es comer de la palabra del Señor, beber de la fuente del agua vida del Espíritu Santo y levantarnos para seguir caminando, porque el largo camino nos resta. No es para rendirnos, no es para pedirle al Señor: Señor, quíteme esta prueba, porque no. Porque vemos el ejemplo de que el Señor no quita ninguna prueba. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando el Señor Jesucristo estaba en aquel monte rogando a que si fuera posible quitara de pasar a leer esa copa? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Audiblemente no fue no. Pero sin embargo el Señor Jesucristo les decía: sino que se haga tu voluntad y no la mía. Porque cuando nosotros amamos al Señor, vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios, no nuestra propia voluntad, no nuestro propio parecer, no como nosotros creemos que son las cosas, sino como la lógica de Dios trabaja en nuestra vida. La lógica de Dios trabaja en el amor que nosotros tenemos hacia Él, pero es probada en la obediencia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y ya para terminar, hermanos, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5. Gloria al nombre de nuestro Dios. 2 de Corintios, gloria al nombre de nuestro Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero hermano, que esto nos pasa muchísimo en los familiares. Muchos creen que nosotros, porque en algún momento fuimos malos, no hay cambio en nosotros, que para nosotros no hay pecado, que para nosotros no hay salvación, que para nosotros no hay una nueva oportunidad. Y a nosotros también nos pasa cuando vemos a alguien que de pronto estuvo en un juicio y lo vemos por televisión. Vemos que este hombre deshizo, mató, violó, hizo muchísimas cosas malas. Hizo muchas cosas malas en esta vida. Y en nosotros, en nuestro corazón, decimos: es mucho miserable. Ojalá le den cárcel. Ojalá le den cárcel. Ojalá el juez sea duro con él y le dé muchos años en la cárcel.
Siendo nosotros cristianos, tenemos este tipo de pensamiento. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si nosotros estamos en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Tenemos una nueva oportunidad. Se le da vuelta a una hoja que era el pecado. Y tenemos una vida en Cristo en la cual nosotros debemos escribir de la mejor manera posible. Pensamos que no hay oportunidad para nosotros como tanto para ellos. Pensamos que por lógica, si el Señor enseña su palabra, realmente no le damos mucha lógica, porque se supone que la palabra del Señor dice que si nosotros estamos pecando, vamos a morir en ese pecado, y que por ese pecado a nuestra vida llega muerte. Pero la lógica del Señor dice que a pesar de que a nosotros llega muerte, hay alguien que se llama Jesucristo y trae vida hacia nosotros. Que si en algún momento nosotros estábamos en condenación, hoy en día estamos en salvación. Hermanos, estamos en los tiempos donde nosotros no podemos vivir bajo esta lógica humana, sino vivir bajo la lógica del Señor, porque nosotros somos rescatados por el Señor. Ponemos el ejemplo de aquel que murió al pie del Señor Jesucristo, aquel que muy humildemente le pidió perdón al Señor, y no de pronto como nosotros lo hacemos de rodillas, y no como nosotros lo hacemos en nuestra casa, o como lo hacemos de pronto solo de labios, sino le dijo: Maestro, si hay la posibilidad de que yo pueda estar contigo en el paraíso, ¿habría la posibilidad de que yo esté con usted? El Señor Jesucristo, con el dolor, llevando todo el pecado del mundo, llevando toda la dolencia, todo el dolor, toda maldad, no solo en esta época, sino en la época actual, porque aún los que cometemos pecados, esos pecados cayeron sobre Él. Toda la maldad que hoy en día cometemos recayó sobre Él, porque Él no hizo un sacrificio solo para que se pudiera salvar solo el pueblo judío, sino para que todo aquel que creyera en Él pudiera ser salvo. ¿Cuál hubiera sido la lógica si no hubiera estado en las manos del Señor Jesucristo? Y no, usted pecó, hombre, yo estoy aquí crucificado, ¿cómo hace que usted quiere estar conmigo? No. El Señor Jesucristo, que le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Realmente de todo. Nosotros realmente a veces somos así. Queremos que el Señor haga en nuestras vidas. Pareciera que a veces nosotros quisiéramos decirle: Señor, por favor, borre la cabeza de los demás, que yo la barré. Señor, borre de la cabeza de los demás ese concepto que antes tenían. Pero hermanos, a veces nosotros tenemos que pedirles a Dios que borre eso de nuestras vidas, que haga en nosotros olvidar la manera como nosotros vivíamos antes, y que podamos vivir lo que realmente el Señor quiere que nosotros vivamos. Que nosotros no podamos ser indiferentes ante un pueblo que realmente necesita de la salvación como la que nosotros tenemos. Porque hay muchos a quien llegar, pero nosotros actuamos con nuestra lógica. Pero hoy hemos aprendido que la manera realmente correcta en la que nosotros debemos de vivir delante de Dios es por su lógica, no por la nuestra. Y cuando alguien de pronto nos pida ayuda, realmente podamos decir: sí, venga, yo quiero hablar con usted, yo quiero ir a visitarle. Porque somos tan jueces, tan buenos jueces, que si no, es que usted cayó en ese pecado. No es que si yo voy allá, se va a dañar mi testimonio. Si yo voy donde usted, realmente no voy a ser agradable para los demás. Pero se nos olvida que el que nos llamó vio que nosotros éramos viles, vio que nosotros éramos despreciables, vio que nosotros no éramos tan agradables, que no éramos aptos, pero sin embargo el Señor decidió morir en la cruz del Calvario por usted y por mí.
Gloria al nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar para que esa lógica del Señor viva en nosotros. Para que nosotros pensemos lógicamente como el Señor piensa y no como nosotros, porque su palabra lo dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así